Hola, buen día. Vamos a dar unos minutos en lo que se van conectando para que podamos iniciar este viaje a Italia. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente en este webinar de Conectando Experiencias y Destinos de la Casa del Viaje. Y tenemos nuevamente el gusto de que nos acompañen nuestros amigos de Special Tours. Está con nosotros José Tomás Sánchez, que es nuestro contacto directo con Special Tours, y por supuesto José Cho, quien nos llevará de la mano de ese viaje a recorrer diferentes ciudades en Italia. Recordar que tenemos con ellos más de 40 circuitos en donde solo podríamos visitar Italia, o más de 150 circuitos que incluyen Italia dentro de su recorrido. Y también tenemos tarifas incluso hasta marzo de 2027. O sea que por planear un viaje no paramos, y de la mano de Special Tours y de la Casa del Viaje nos vamos a aventurar a este destino. Josécho, José Tomás, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Vero. Buen día para todos. Muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, estamos muy contentos de platicarles sobre el destino preferido del pasajero latinoamericano, ya no solamente del pasajero mexicano, que conozcan efectivamente de qué va un circuito a Italia. Efectivamente, tenemos muchas alternativas, que encuentren lo que pudiera ser de su interés, con base en lo que nos platique José Adolfo, José Chu para los amigos, que conoce perfectamente el destino. Y bueno, qué mejor de la mano de un experto absoluto, un crack, además, compañero, querido amigo, pero que les pueda platicar de primera mano de qué va todo esto. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, Vero, la Casa del Viaje, todo el equipo, de poder compartir con todas las personas asistentes espero que sea de su interés, valiosísima información. Muchas gracias. José. Al ataque, pues muy buenos días, aquí ya tarde, pero allí ya también tardes a todos de aquí desde Santiago de Chile. También ahí me decían que llovía, por aquí hace un frío, ya empieza a ser serio el frío, que ya se necesita. Todo lo contrario que en Italia en este momento, que en Italia están bien calentitos, están en plena época de verano y en esta época siempre hace, pues ya saben, bastante calor, hace bastante calor, pero nada que no sea soportable con una buena granita, como dicen de ellos, al limón, ¿eh? Un buen granizado de limón, o como dicen, nevadito de limón, o un spritz Aperol, que eso también nos ayuda mucho a pasar estos días de calor. Bueno, lo primero de todo, volver a presentarme. Como sabéis, soy José Adolfo López, Joséchu, como decía bien José Tomás, para los amigos. Me podéis llamar Joséchu, yo considero amigo ya a todos vosotros. 25 años de profesión de guía, trabajando Italia, y no solamente Italia, sino toda Europa y como algunos a lo mejor ya estuvieron en la anterior charla, pues bueno, zonas de
de muchas partes del mundo, norte de la India, China, algunas zonas de África, del norte de África, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente así un poco para presentarme por si hay alguna persona que todavía no me conocía. Pero sobre todo 25 años haciendo Europa pues pasando por Italia mínimo 1 o 2 veces al mes, durante prácticamente todos los meses de mi vida en los últimos 25 años bueno, quizá agarrando ahí algunas vacaciones y algunos destinos que me haya tenido que ir, pero casi siempre he pasado alguna vez al mes por Italia, como os digo, en mis últimos 25 años de trabajo laboral. Italia es un destino que todo el mundo conoce, todo el mundo quiere ir a Italia. Como decía, es uno de los destinos preferidos de Latinoamérica, pero yo le voy a poner la importancia no solamente en la parte turística, ¿no? Sino también en la parte artística. Quiero que empecéis a sentir un viaje que no sea solamente, que lo es, un viaje turístico, pero es un viaje cultural muy importante. Recordad que prácticamente el 70% de las obras de arte se encuentran en Italia. Es que es una cosa que a veces no nos damos, no lo ponemos en cantidades o no lo ponemos en la balanza de empezar a sumar todas estas cosas positivas que tiene Italia, que hace que haya también sea uno de los países más visitados y por lo tanto a veces un poco masificados, porque hay que hablar un poco también de esas partes negativas que tienen entre comillas, que las hay os voy a decir, ¿vale? No nos pille por sorpresa algunas cosas. Como en todos los sitios, tenemos algunas cosas siempre que pueden ser un poco negativas, pero como os decía, hay que hacer como un repaso a este país que también está en el top 3 junto con China y España. Bueno, ahora estamos con Alemania y los españoles luchando por ser lugares donde tiene más ciudades patrimonio de la humanidad. Italia está en el top totalmente y es un destino que además es muy diferente según en la zona donde estemos. No es lo mismo la Italia del sur que la Italia del centro que la Italia del norte. Hay unas características muy marcadas ni en la gastronomía. Es verdad que la pasta abunda, pero en la gastronomía también es muy diferente. Aquí os digo, por ejemplo, aquí que nos aparece la pizza napolitana, esa pizza napolitana famosa que es la pizza margarita, que todos conocéis, ¿verdad? Empiezo con la hora que es, empiezo con la comida, con esta hora ya que empieza a acercarse la hora del almuerzo, ¿verdad? Pero bueno, es que es una parte representativa también la parte de la gastronomía. Es que parte cultural también. Estamos hablando que patrimonio es hasta la pizza, es patrimonio. Esta pizza margarita, que todos sabéis que tiene los 3 colores de la bandera de Italia, que se hizo por una visita al sur de Italia de la reina Margarita, que tiene el verde de la albahaca, el rojo del pomodoro, del tomate y el blanco de la mozzarella. Como veis, todo tiene una relación muy importante con la historia también. Estamos hablando de uno de los países que tiene una tradición histórica increíble. Italia es muy joven, ¿eh? Como tal. O sea, vamos a ver, aquí tenemos pasta y empezamos. Voy a haceros un recorrido de norte a sur, ¿vale? Bueno, voy a mezclar un poco realmente, pero vais a poder ver algunas fotografías, algunas cosas para que ya os vaya dando, bueno, pues esa gana de poder conocer y estar ahí para poder tirar esa foto que tenéis ahí de esa catedral del Duomo de Milán. Con ese señor que os digo, porque que este señor que va a caballo tiene que ver con lo que os voy a comentar ahora. Y a la izquierda también es el nombre de esa galería, la Galería de Milán, una de las galerías principales, la Galería de Vittorio Emanuele. Es uno de los puntos más visitados también de la zona norte de Italia. Bueno, quería deciros que Italia es un país relativamente joven, ¿vale? Es un país que es un país nuevo, porque claro, todo el mundo dice, ¿cómo puede ser un país nuevo? Pero, ¿y los romanos y estas cosas? Bueno, el país como tal tiene aproximadamente unos 160 años. Antes Italia no existía como tal. Italia eran diferentes estados, por eso la parte de Italia, os digo que es muy diferente, porque un italiano del norte no tiene nada que ver con un siciliano, igual que un toscano no tiene que ver con un napolitano y un romano no tiene nada que ver con un véneto. Y os digo que la reunificación italiana, que fue en la segunda mitad del siglo XIX, es cuando podemos empezar a considerar Italia como país. No quiero daros aquí tampoco ni empezar aquí con una lección de historia que sería, pues a lo mejor un poco densa, ¿no? Para esto, pero hay que empezar a entender el país, porque el país mismo tiene hasta diferentes tipos de idiomas según donde estemos, porque no podemos olvidar que, por ejemplo, el idioma que se habla, el italiano, es un idioma que se utiliza a partir de
como idioma oficial después de que los en la reunificación tienen que decir que tiene que haber un idioma común y se toma ese idioma de Dante Alighieri, que sería un poco el idioma que se habla en Florencia, en Toscana. Pero, por ejemplo, en Ligur habla Ligur. En Ligur se habla el Ligur. En Liguria, perdón, se habla el Ligur. En Nápoles se habla en napolitano. Es más, vamos a preguntar a un napolitano, tú eres de Nápoles, eres italiano. Y te van a decir con ese acento, no, yo sono napolitano, no soy de Italia, soy napolitano. Fijaros que hay una característica muy marcada regionalista, que son nacionalismos que son creados porque históricamente siempre han estado separados. No es por ejemplo, la zona norte es que fue hasta parte del Imperio Austriaco, por eso esas galerías, ¿no? Esa zona de Milán, de lo que es la zona de Lombardía, del Piemonte, toda esa zona pertenecía, estaba controlada. Incluso hay una parte del Tirol, que es el Subtirol, que es la parte italiana, pero que también pertenecía a los austríacos. O sea, es una característica que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Para conocer Italia. Por eso hablamos de diferentes Italias y cuando decimos, no, es que yo ya conozco Italia, no, porque si nos metemos en Toscana, que nosotros podemos meternos en Toscana y tenemos, por ejemplo, esos viajes también por ahí por Toscana, vemos un país muy diferente que si nos metemos, por ejemplo, en la zona sur y hacemos un Costa Amalfitana. Es que es muy diferente en esa parte. Es interesante recordar que el italiano es más italiano o es sobre todo italiano cuando hay Copa del Mundo. A partir de ahí son todos italianos. Se acaba la Copa del Mundo y de repente ya son todos de donde son. Es una cosa que sí que une mucho, que es el fútbol generalmente. Entonces, bueno, hablando un poco de las características que nosotros tenemos, incluso empezando por la zona norte, entrando por Milán, pero no solamente podríamos conocer Milán, tenemos muchas zonas muy bonitas. La zona norte es muy característica porque está en la zona de los Alpes, por ejemplo. Zona de los Dolomitas, la zona de los grandes lagos, los lagos del norte, el lago que tenemos, a ver si pudiera marcar por aquí, porque sé que los tenemos por algún lado. Mira, mirad aquí, por ejemplo, en Milán, desde Milán se hacen muchas de esas excursiones a esos puntos, al Sirmione, esa es la escala de Milán, por ejemplo, para que lo tengáis en cuenta. Eso que veis al fondo es el Castello Sforzesco. Recordad una cosa también muy importante, en casi todas las ciudades, sobre todo del norte de Italia, casi esos estados estaban dominados de centro-norte, por familias. Aquí, por ejemplo, estaban los Visconti o los Sforza de Milán, que luego se casaron bien con la parte de los Habsburgo y esas cosas, con Bianca María Sforza casándose con Maximiliano de Habsburgo, por ejemplo. Y ahí está el Castello Sforzesco, el castillo de los Sforza. Pero podemos hablar de los Scaliglieri en Verona, podemos hablar os lo voy a decir, de los Medici en Florencia, podemos hablar de muchas familias muy importantes, ¿no? Que se dedicaban a controlar esas zonas de esos estados, pequeños estados. Miren, mirad una cosa, para que se hagan una idea así, que puedan tener una idea de cómo estaba dividido Italia. Teniendo esto como punto de referencia, también empezando por Milán. Fijaros que dentro de Toscana mismo, por ejemplo, en la misma Toscana, hasta finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, hasta lo que fue la reunificación, solamente lo que es la región de Toscana estaba el estado de Siena, el estado de Florencia, la República Marinera de Pisa. Luca fue además otra capital. Solamente ahora lo que se encuentra es un estado, pero eran estados independientes. En Génova era también una república marinera, una república independiente de Génova, la Serenísima de Venecia. Toda esta parte estamos hablando zona norte. Como os decía, ahí tenéis el Castello Sforzesco de Milán y esta parte muy interesante que casi nadie conoce de Milán, que es los Navigli. Los Navigli ahora es una zona muy de moda, que es una zona que no se navega mucho realmente, pero esto, para que históricamente os pongáis en situación, estos canales artificiales fueron diseñados por Leonardo da Vinci, porque en Milán no entraban no entraba el río, no cruzaba ningún río y para mover las mercancías eran bastante complejo y lo que se hizo fue desarrollar una red de canales trayendo de los ríos más próximos agua hasta un poco más en el interior de Milán. Ahora todo esto que se utilizó prácticamente hasta el siglo XX, hay que decirlo, ojo, lo importante, ¿no? de Leonardo, una cosa desarrollada en el siglo XV prácticamente
se lleva en funcionamiento hasta el siglo XX. Y ahora todo lo que eran almacenes bueno, de cosas de transportes y cosas de esas, se han hecho restaurantes, pequeños lugares, gastrobares muy, muy chic, muy exclusivos. Son cosas muy, muy, muy interesantes. Estas son las islas, por ejemplo, aquí tenemos, o sea, perdón, las islas dentro de los grandes lagos. El lago Maggiore, tenemos el lago di Como, que eso está prácticamente en la frontera con Suiza. Fijaros que una parte del lago di Como pertenece a Suiza, para que os hagáis una idea. O el lago di Garda, eso es Sirmione. Eso es, a mí me parece que una de las zonas más bellas de los lagos, de las zonas de lagos más bonitas como capital, porque luego los lagos son muy bonitos porque los alrededores está lleno de villas de gente muy rica. Es una zona de descanso de mucha gente del norte de Italia, que es una de las zonas más ricas de todo el país. Lombardía, que la capital es Milán, ha sido, por ejemplo, pues para que tengáis así una idea económica, ha sido como entre las 10 regiones más ricas de Europa prácticamente todos los años. En Milán hay muchísima, la zona norte. Hablo desde Turín a Milán hasta llegar hasta la región del Véneto, porque el propio Véneto también es muy rico por otras características, pero sobre todo en la zona norte se concentra la industria automovilística, la industria de la moda, un montón de cosas, pero también por su proximidad a la zona norte de Europa, por donde pasan cruces de transporte muy importantes, como zona también pues bueno, pues de llegada de productos para luego mandarlos a un montón de lugares, porque se encuentran en una encrucijada justo de norte, sur, este, oeste de Europa. Entonces, son zonas muy, muy ricas y como digo, son zonas de descanso de gente pues muy, muy adinerada. ¿Sabéis quién es la referencia para el turismo de los lagos de Italia? El personaje que, pues bueno, que le tienen como una institución publicitaria para los lagos del norte de Italia, que vive allí, además, prácticamente gran parte del año, George Clooney. George Clooney vive allí, se enamoró cuando hizo una de las películas de Oceans, que no me acuerdo cuál es exactamente, si es la segunda, Oceans 12 o una cosa así, o 11 o algo así, no me acuerdo cuál es, pero desde ese momento él se enamoró de una señora italiana, también una señora italiana, y lo tienen, igual que lo tienen Espresso y esas cosas, pues también el norte de Italia, los lagos, turismo de los lagos lo tienen como punto de referencia. Él tiene una villa allí en el lago de Garda. Tiene una villa ahí en George Clooney. Pues imaginaros, ¿no? Nos vamos a otro de los puntos principales de Italia. Vamos a ver, yo tengo que deciros una cosa. Yo es que estoy muy enamorado de Italia en general. El norte de Italia tiene unas características propias en el aspecto, diferentes al sur, en el aspecto cultural y sobre todo en el aspecto, vamos a ver, ¿cómo os diría? Como en el aspecto artístico. La zona norte, o sea, de Roma hacia arriba. Igual que podríamos decir que se nos sitúan las llanuras históricas, las llanuras artísticas, porque nadie va a disfrutar como se disfruta de la historia, sobre todo y del arte, como hay en la zona de Florencia, en la Toscana. Florencia es un museo al aire libre. Venecia tiene esa característica también de tener una particularidad en su arquitectura, siendo muy rica artísticamente y que nos va a llevar a unos términos románticos increíbles. Venecia tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Ya sabemos que tenemos como digo, una gran cantidad de edificios espectaculares, como eso que estamos viendo ahí, que es la Basílica de San Marco, con toda la plaza de San Marco. A nuestra espalda estaría el Museo Correr, a la derecha estaría, según lo estamos viendo, estaría la Biblioteca Marciana, y detrás de ese campanario tan grande tendríamos, por ejemplo, el Palacio de los Duques, que era quien controlaba todo esto. El problema de Venecia es ahora un poquito el control de la masificación que tiene, pero claro, ¿quién no quiere conocer Venecia? ¿Quién no quiere pasear una vez por sus canales en una góndola? Es que Venecia te transmite, sobre todo esa parte de cuando te vas en la góndola y vas por canales donde no hay nadie, donde no tienes personas por ningún lado, te transmite un salto en el tiempo increíble también, ¿no? Es que llegas a sentir cómo se manejaban o cómo viajaban las personas en el siglo XVI por Venecia, ¿no? Cuando no había otro tipo de transporte.
Otra de las cosas un poco negativas que podemos encontrar en Venecia es esta que tenemos aquí. Ahí que me la ha puesto aquí mi compañero José Tomás, esta que me ha echado una manita a él porque yo estaba un poco ocupado y me ha echado una mano. Me ha puesto una cuestión que ocurre más de lo que nos gustaría en Venecia y que nos hace, pues, a veces divertirnos bastante porque nos lo pasamos bien cuando vamos en estos casos y a veces nos complica un poco si hay muchísima gente. Es el Agua Alta. Esto que veis ahí, lo que está pasando es el Agua Alta. Venecia, como dicen, se inunda. No, no es que se inunde específicamente, se está inundando porque, bueno, Venecia está construida sobre millones de troncos de árboles por debajo que sirvieron de cimentación porque eran arenas o sea, tierras muy arenosas, con una para construir eran muy blandas, entonces lo que hacían era reforzarlas con troncos de árboles cortados de allí mismo, y eso con el tiempo, o sea, se fueron fosilizando, pero con el tiempo han ido bajando por el peso mismo de las construcciones que hay encima. Hay algunas, decimos la torre inclinada de Pisa, que es otra de los puntos principales que se pueden visitar en Italia, pero en Venecia hay más de 6 torres inclinadas por el peso y porque están un poco cayendo. Pero esto que ocurre aquí, esto lleva ocurriendo siempre de esto, porque Venecia está, como digo, sobre islas, sobre el agua, y las mareas suben y bajan, y depende de esas mareas, cuando hay mareas muy altas, porque tiene hasta 3 mareas Venecia, pues si ahí depende de la temperatura, también del aspecto climatológico que hay en el interior de la laguna, incluso en el Adriático, hay veces que la primera o la segunda marea no le ha dado tiempo a salir cuando está entrando la siguiente. ¿Y qué pasa? Pues que empuja ese agua. Todo Venecia está lleno de agujeritos, muchos de vosotros supongo que lo conoceréis, agujeros que cuando empieza esa otra marea a presionar, abren las compuertas porque tienen que abrirlas, hay veces que las dejan cerradas, otras veces las tienen que abrir por motivos científicos, las dejan cerradas, perdonad, las dejan cerradas por controlar un poco todo este tema de subida y bajada de, de las, de las aguas, y es lo que hace que ese agua tenga que salir para afuera, tiene que salir. Por eso están esos agujeros ahí en el suelo, para que no quiebre el suelo. Entonces, bueno, son características, como digo, de la, de Venecia como tal. Aquí tenemos el puente Rialto, uno de los puentes principales de la ciudad de Venecia, uno de los puentes que nos lleva a atravesar el Canal Grande. El Canal Grande es una, bueno, podríamos decir como una avenida principal, como si fuera como si fuera una gran vía. No sé cómo decirlo, cómo es lo que tenéis allí por México que puedan comentaros, pero sería una gran avenida, ¿no? Porque ya sabemos que las ciudades en Venecia son grandes, o sea, las Canarias en Venecia son grandes avenidas, ¿no? Con su transporte. Todo esto es lo que nos da. ¿Qué podemos hacer en Venecia? Pues imaginaros, un montón de cosas. Se pueden conocer, además de todos los palacios que os he dicho, se puede visitar una fábrica de Murano y ver cómo se fabrica el cristal de Murano. Tantísimas cosas. Bueno, Venecia es una ciudad que, como digo, el único problema que tenemos es que estas imágenes así tan bucólicas, tan frías de gente, vemos estas góndolas vacías, no suelen ocurrir. Tenemos muchísima gente. Ya sabéis que incluso han llegado ahora a tener que controlar la entrada desde las zonas principales de la ciudad cuando llegan las personas en tren, todos los turistas en tren por Piazzale Roma y tal, están controlando la entrada, el acceso, incluso también el tema de los barcos, de los grandes cruceros. Eh, esta parte, nosotros podemos dividir también nuestros viajes, nuestras Italias, los podemos dividir en hacer las 3 ciudades principales, con Venecia, Florencia y Roma. Y digo Florencia justo cuando cambia la Toscana, porque Florencia es la capital de la Toscana. Pero nosotros también nos metemos mucho como os digo, en circuitos regionales, donde vamos a vivir y vamos a beber más de lo que es la cultura italiana según la parte de Italia donde nos encontremos. Toscana es una de las zonas que son más románticas también, que todo el mundo piensa en la Toscana porque ha visto películas, ha visto esas imágenes de los olivos, con los viñedos, con esas haciendas que tienen ahí, rodeada de cipreses, ¿no? Los cipreses que depende de la zona también de Europa, pues gustan más o menos colocarlos de, pues de decoración en sus jardines. Por ejemplo, aquí no hay problema, cualquier
tipo de camino que lleva hacia una hacienda de estas en Toscana tiene sus cipreses, pero por ejemplo en España no se nos ponen mucho porque son árboles típicos de los cementerios. No sé si allí en México también usáis los cipreses como cementerios. Entonces, eh, este tipo de imágenes son las típicas que nos vamos a llevar hacia la parte de Toscana. Nosotros tenemos un Toscana maravilloso, un Toscana que suele ser ha sido y está siendo uno de los destinos y de los recorridos más deseados por nuestros clientes. Son lugares que no todo el mundo conoce, porque todo el mundo hace como los destinos más típicos, como se estaba diciendo, y Toscana tiene muchísimo. Ojo, Toscana, comentaba, es donde se encuentra la gran llanura histórica. En Toscana vamos a encontrar grandes de las ciudades históricas que todos conocemos, no solamente Florencia, estoy diciendo Florencia, Pisa, Montepulciano, San Gimignano, Livorno, Siena. Todas esas ciudades se encuentran en Toscana. Nosotros vamos a Montepulciano, vamos hasta una bodega para que puedan experimentar los vinos italianos. Yo, fíjense, como buen español debería decir que mi vino preferido es un Rioja o un Ribera del Duero o algo así, pero realmente uno de los vinos preferidos que puedes estar para experimentar, yo tengo la debilidad por un vino italiano toscano que es un Brunello di Montalcino. Apuntaros por si van alguna vez a Italia. Brunello di Montalcino es un gran vino, un vino elegido por los toscanos y por todos los italianos y por el mundo entero como uno de los mejores vinos de Italia. No es barato, pero tampoco es caro. Se puede llegar a experimentar. Y nosotros vamos a algunas bodegas, no vamos a Brunello, pero vamos a algunas bodegas para poderlas probar. Conocemos lugares que se saltan en el mapa, que sí hemos oído hablar, pero que se saltan en el mapa porque, bueno, porque vamos cortos de tiempo y esas cosas. Y nosotros en Italia intentamos darle mucha más potencia a esos sitios. Paramos en Luca, como digo, paramos en Pistoia. Pistoia es una ciudad que tiene una de las catedrales también más importantes de Toscana y que se inventaron las pistolas, por cierto, de ahí viene la palabra pistola, de ese arma de fuego, pero sobre todo la característica de ser uno de los núcleos artísticos también más importantes y religiosos. Eh, todo va relacionado también un poco con la gastronomía toscana. Lo bueno que tiene es que tiene una parte que da mar y otra parte que tiene los Apeninos. Los Apeninos, que es la columna vertebral que parte Italia de norte a sur. Italia tiene una cadena montañosa donde además se sitúan todos los grandes, vamos a decir, volcanes de Italia, porque Italia es un país volcánico también. Tenemos ahí el Vesubio, hemos ido a hablar del Vesubio, que ya hablaremos un poquito más tarde, o del Etna en Sicilia, u otros que están apagados muchísimos. Cuando uno sobrevuela Italia, ve perfectamente esos pequeños, incluso lagos redondos a la perfección, pertenecían a antiguos cráteres de esos volcanes, igual que es un país que tiene algunas veces pues, movimientos sísmicos también importantes. Pero es cierto que esos Apeninos que van a cortar desde norte a sur, esos 1.400 kilómetros de norte a sur, toda la península itálica, también nos sirve como una frontera natural y un lugar de reposo de un montón, porque son montañas. La montaña más alta de los Apeninos está en 2.900 metros aproximadamente, se llama Gran Sasso d'Italia. Y son lugares donde descansan animales tipo, por ejemplo, ciervos, jabalí, por eso se come tanto el guanciale, también, del chingale, de todo tipo pues eso, de carnes de caza. En la Toscana se come liebre o conejo, mucho conejo, se come también, como os digo, mucho jabalí, en carnes, una de las comidas más importantes por ejemplo, de Florencia, la bisteca fiorentina, la fiorentina, que es un pedazo de trozo de carne así de grande, de 1 kilo de carne de vaca. O, por ejemplo, se puede pedir también platos de mar, porque tenemos Pisa, es una república marinera, en una república marinera, toda esa parte, Livorno, toda esa parte es mar, pero siempre es que tiene mucho elemento de la zona de los Apeninos, de la zona, por ejemplo, de la montaña, donde también la imagen principal de los Apeninos es
la cabra gamuza, ¿vale? Que sería como la representación o el símbolo de los Apeninos. También llamado los Apeninos, porque los Apeninos nos seguirían durante todo nuestro recorrido, prácticamente desde que se juntan, se separan de los Alpes apuanos en la parte de Génova, cuando estamos recorriendo la parte de Génova, que vienen desde el mar, salen ahí los Alpes, que van a rodear toda Europa, toda esa parte central de Europa, hacia el norte de Italia, Francia, Suiza, hasta Eslovenia, pasando por Austria y norte de Italia de nuevo, por los Dolomitas, pero ahí se separan. Recordad que los Apeninos también son parte de los Alpes, lo que pasa es que se llaman de otra forma. Y ahí ya van bajando por toda la península itálica, ¿vale? Entonces, ahí toda esta mole de montañas nos dan también estas características, como digo, de paisajes que son muy diferentes, a pesar de que nos van a acompañar. Por eso también se llama la línea verde, también se le llamó la línea gótica de defensa, porque en esos Apeninos, también durante todo nuestro recorrido, vamos a ver una gran cantidad de, por ejemplo, abadías. Una de las abadías más importantes, la primera abadía benedictina de San Benito, es la abadía de Montecassino, que se encuentra un poquito entre Roma y Nápoles y se encuentra en lo alto de los Apeninos. Se ven en toda la altura ahí, que fue destruida prácticamente en la Segunda Guerra Mundial por en la batalla de Montecassino, una de las batallas más duras que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial en Italia. Por eso se llama la línea gótica de defensa, porque quien cubría o quien poseía esa posición alta, pues podía defender mucho mejor una parte este o oeste del país, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos va llevando a esta, voy a cambiar un poquito para que vayáis siguiendo bien, para que sigamos viendo esa capital de la Toscana. Desde aquí podemos ver esta cúpula que dicen que fue diseñada también por Miguel Ángel, la cúpula de la Catedral de Santa María dei Fiori. Y podemos ver allí al fondo, a la derecha, se pueden ver un montón de cosas. La iglesia de la Santa Cruz, por ejemplo, la iglesia de la Santa Cruz, donde tenemos enterrados, tenemos las tumbas de grandes, grandes genios como Michelangelo, perdón, Dante Alighieri, etcétera, etcétera. Están enterrados ahí. Galileo está enterrado ahí, que Galileo era también toscano, sería toscano en este momento, pero sería de Pisa, sería pisano. Él hizo un montón de estudios en la misma torre de Pisa. Eh, el Ponte Vecchio, uno de los famosos puentes también más reconocidos. Aquí en Florencia encontramos grandes obras de Miguel Ángel, como el David de Miguel Ángel, una de las grandes representaciones artísticas del mundo en escultura. Esto es la propia Plaza de la Signoría, la propia Plaza de la Signoría. Justamente la Fuente Neptuno que sea de los más criticados, porque dicen que es de lo más feíto que podíamos tener. Orvieto ya nos estaríamos metiendo en otra zona, que Orvieto estamos ya prácticamente en la Umbria, pero por ejemplo aquí tenemos San Gimignano. San Gimignano está dentro de Toscana, es muy rico como veis también en aceite y veis todos los olivos y todos los viñedos y se dice que fue el primer Manhattan. Ahí veis todas las torres con gran altura. Cuando uno se va acercando, se van viendo como si fueran pequeños rascacielos que eran torres que pertenecían a familias, bueno, que os contarán, vamos a contar cuando vayan por allí, que es una de las ciudades más espectaculares de Toscana también. Aquí tenemos Verona, esto es Verona, esto es la parte, aunque está mal aquí, está Luca, porque esto lo he montado yo así y no me había dado cuenta que esto es Verona, esta es la Piazza dell'Erbe de Verona, justamente aquí a nuestra espalda estaría la casa de Julieta, pero como veis, Verona también es zona norte, es zona del Véneto, porque si nos fijamos aquí donde estoy señalando, no sé si veis el cursor, ahí tenemos el león al lado de San Marco. En esta plaza se encuentra, para que sepáis, en esta plaza se encuentra un hueso de ballena. Un hueso de ballena que fue traído para colocarlo en lo alto. Mirad, lo voy a decir, no debería porque suelo ponerlo como deberes a los viajeros. Pero si veis aquí, aquí justamente donde estoy señalando, en este arco, hay un hueso de baleya, estaba hablando portugués. Un hueso de ballena pues colocado en alto, dicen que si ese hueso algún día cae al suelo, Verona desaparecerá. Por eso les prohíbo totalmente que nadie toque ese hueso, porque todavía estamos allí y no queremos nosotros tampoco ser los culpables de eso. En esa misma plaza también existe una picota, un lugar de castigo a los,
a las personas que se portaban mal, están con las cadenas incluso originales, y bueno, pues son cositas que son tradiciones, historias, leyendas, y por ejemplo, esto que tenemos aquí, una de las partes que todo el mundo desea, una de las fotos más típicas del turista, que es hacer una foto sujetando la torre de Pisa. La torre de Pisa que lleva en pie pues 900 años prácticamente. Se empieza a construir todo esto prácticamente en el siglo XI. Eh, Empieza con Giovanni y Bonani Pisano. Lo que tenemos en primera plana que estáis viendo es la catedral y lo que estáis viendo detrás es el campanario. Una característica muy importante de la Toscana, sobre todo, y de la zona norte, es que vais a ver que siempre estos lugares van a estar determinados en dos cosas. Primero, en el tipo de construcción, que vais a ver que esto prácticamente es románico por el tipo de arco y tal, pero hay que ver con qué está construido, que es mármol, porque aquí en la Toscana, en la zona norte, se concentra la mayor parte de mármoles de calidad de toda Europa, pero importantes de Italia. El mármol de Carrara, el mármol de Prato, el mármol de Siena. Siempre que veáis un mármol blanco muy inmaculado con alguna vetita negra, eso es mármol de Carrara. Si ves un mármol de color verdoso, eso es mármol de Prato. Y si ves uno que es de color rosáceo, rosa, rojo, eso es de Siena. Pero si lo veis, está prácticamente construido con todo esto. Y otra característica es que siempre vais a ver el campanario, generalmente el campanario separado el campanario separado de la catedral o del edificio que podríamos decir la casa de Dios general y el batisterio también. Son tres puntos que se separan. ¿Eh? Fijaros, en la catedral de Florencia ocurre lo mismo, en casi todas las catedrales de la zona norte de Italia ocurre esto. ¿Por qué? Bueno, lo primero porque se consideraba que una persona que no estaba bautizada no podía entrar en terreno sagrado. Entonces, primero se bautizaba en el batisterio y el batisterio siempre tenía una puerta mirando a la otra enfrente, una puerta entrando a la otra. Tampoco se consideraba lugar 100% sagrado porque se utilizaba también como elemento civil, se utilizaba como elemento de avisos de alarma, por incendios, por ataques, etcétera, etcétera. Entonces, la parte principal religiosa sería esta. Luego detrás no veríamos, pero tenemos el cementerio, que el cementerio también se visita y se puede entrar pagando porque los cementerios también han sido lugares que se han convertido en museos. El cementerio de Génova, por ejemplo, en la zona norte de Liguria, es patrimonio de la humanidad porque allí los comerciantes, la gente de dinero quería descansar el resto de la eternidad, pues en los mejores féretros. Entonces ellos iban llamando a los mejores artistas y al final se convirtió en un museo de grandes obras escultóricas, todas relacionadas un poco con la despedida, ¿no? Con la muerte, ¿no? Eh, Aquí nos estamos yendo ya hacia la Umbria, estamos bajando un poquito más al sur y estamos entrando en una de las zonas también muy relacionadas con la religión, ¿no? Con la religión, sobre todo con uno de los grandes santos. Ahí estamos viendo la Basílica Superior, lo que tenemos aquí. Asís no solamente es San Francisco, Asís son muchas cosas, porque Asís fue una ciudad de origen etrusco, donde además hay templos romanos que se han convertido en iglesias pero que casi todo el mundo llega para conocer, o como peregrinación para conocer la basílica, que es visitar al santo. Se puede visitar también Santa Clara, porque Santa Clara es contemporánea, fue amiga de San Francisco, pero aquí y luego estaría la Basílica Superior, que es ya la zona, aquí ya estamos ya casi en Roma, ya estamos llegando a Vaticano. Pero sería la Basílica Superior, que es como ya la Gloria, que es una iglesia gótica abierta con grandes vidrieras, es otra representación bueno, pues de cómo pasa de la tierra del sufrimiento a la gloria, ¿no? Empezamos ya aquí en la parte más central, estamos llegando a la capital, hemos llegado a la capital, pero antes tenemos que visitar dentro de la capital otro lugar, otro estado. Eso es el Vaticano. No sé si os sonará esto que estamos viendo aquí delante. Yo creo que sí. Últimamente ha salido bastante en televisión porque hemos cambiado de papa, ¿verdad? Estas son las grandes filas para ir conociendo el Vaticano y lo que tenemos delante de nosotros. Alguien haciendo algo ilegal aquí.
y aquí también, que es hacer fotos dentro de la Capilla Sistina. La Capilla Sistina hay que ir sí o sí. Yo voy a intentar transmitiros que aunque uno no sea, aunque uno sea creyente, tiene que entrar a la Capilla Sistina, porque es colocarse debajo de una de las grandes obras artísticas de la humanidad, ese fresco pintado por Miguel Ángel también. Yo siempre le digo a mis clientes cuando me dicen, no, es que yo no creo, yo no quiero mucho porque yo no soy religioso, bueno, yo no miro eso, yo no soy musulmán, pero entro a la mezquita, no soy judío, y entro a las sinagogas, etcétera, etcétera, porque a mí lo que me interesa es la parte artística. Luego, a las personas que además son creyentes, eso, pues, fijaros, ¿no? Es increíble, porque estamos diciendo lo que habrán oído esas paredes, ¿no? Porque en ese lugar donde está toda esta gente aquí ahora mismo reunida, es donde se reúnen, valga la redundancia, todos los cardenales para elegir quién va a ser el próximo papa, todo lo que se habrá escuchado, todo lo que se habrá hablado entre esas cuatro paredes. El peso de la historia cae sobre la cabeza de las personas ahí exactamente. Nos seguimos por nuestro Tíber, seguimos por nuestra Roma, la Roma, que yo siempre también le intento transmitir a todos. Recordad una cosa, Italia nos deja muchas cosas a todos. Nosotros no nos damos cuenta, pero la gente, muchos de los que salieron desde aquí, desde esta ciudad, desde Roma, nos han dejado, además del idioma, muchas otras costumbres y muchas otras formas de entender nosotros como latinos, ¿no? Todo lo que viene del latín y todo lo que viene también desde aquí, desde esta ciudad. El Castel Sant'Angelo que lo tenéis aquí, bueno, era otra de las residencias y fortificaciones que defendían al Papa. Y aquí nos vamos a la parte barroca de Roma. Bueno, yo creo que Roma tendríamos que intentar hacerlo ver desde una perspectiva como si fuera la capital artística histórica por antonomasia. Si queremos hablar de historia, si queremos rutas arqueológicas en una capital, me refiero de Europa, que Roma. Vamos desde la época imperial, desde la época del imperio, como digo, hasta el siglo XIX con la época bueno, pues de todo lo que fue Art Nouveau, de toda la parte artística la tenemos desarrollada en esta ciudad. Normalmente nos solemos centrar bastante en la parte barroca e imperial. Uno de los edificios más espectaculares del mundo. eh, es ese panteón que tenéis ahí adelante, el Panteón de Agripa, en nombre de la madre de Nerón. Ese panteón que representa ahora mismo, bueno, es una iglesia donde están enterrados gran parte de la familia real que dominó después de la reunificación, Humberto I, Victorio Emanuel, toda esta gente está ahí enterrada, pero fue una de las grandes obras arquitectónicas hechas por el imperio, por el mundo romano, en la época romana. A día de hoy se mantiene, sobre todo se estudia en arquitectura, en la cúpula con ese agujero en el medio donde se puede ver todavía a día de hoy cómo entra el sol y cómo entra la lluvia. La Plaza de España también, barroca, otras obras barrocas, con estas fuentes barrocas, estas escaleras barrocas hacia esa iglesia de la Trinidad. ¿Quién no ha pensado alguna vez pasar por ahí? Ya no se puede sentar nadie, ¿eh? Que viene la policía y te regaña, empieza a pitar y ya no se puede sentar por allí casi nadie, pero es una, es una, es una parte, como digo, esa iglesia de la Trinidad, toda esta parte es una de las lugares más visitados. ¿Qué pasa? Pues que hay que tener un control, por si la gente se sienta por ahí, pues no se puede pasear ni se puede andar. Entonces hay muchas zonas. Cosas importantes que hay que recordar también de Italia. En Italia en casi todas las ciudades está prohibido comer al lado de los monumentos o al lado de los puntos principales. Por ejemplo, al lado de la Fontana de Trevi no puedes bajar. Ahora están incluso poniendo para poder, no sé cómo estará en este momento, pero estaban ya en el trámite de poder entrar, no ya no se puede bajar, sino se baja con un orden, se tiene que pedir un permiso, o no sé cómo lo estaban terminando de hacer, porque iban a empezar a principios de este año, para el mes de febrero, marzo, pero con el tema del jubileo y la cantidad de personas, la muerte del Papa y tal, creo que ha sido un poco incontrolable. No sé si yo no he estado, pues imaginaros, pues como hace desde el mes de enero prácticamente que yo no he estado allí, pero por lo que ha hablado, todavía es bastante accesible ir hacia la Fontana y toda esta Fontana, donde se tira la moneda para regresar. Recordad que esto os voy a levantar como realmente para que sepáis cuando vayáis allí cómo tenéis que tirar la moneda. Recordad que una moneda es para regresar. Eso ya lo hacían los militares romanos. La costumbre de tirar la moneda era para
querer volver a casa con vida. Eso ya lo hacían los decuriones, centuriones y militares romanos para regresar. Lo tiraban a los pozos para decir, vuelva por esta moneda. Y al final, bueno, muchos no volvían, pero otros muchos volvían. Y eso ya se ha tomado como costumbre. Se tiraban 2 monedas para encontrar el amor. Se tiran 3 monedas para divorciarse. Siempre el divorcio es más caro, dicen y cosas así, bueno, es cosas que se cuentan, ¿no? Leyendas y esas cosillas pues, como punto de referencia real y original. Ese agua que viene, ese agua que tenemos ahí viene por un acueducto que hace bastante recorrido desde unas montañas cercanas a Roma y bueno, es una de las grandes obras del barroco y una de las fotos indispensables de Roma. Monumento a Vittorio Emanuel, los grandes foros imperiales, donde estaba el centro del mundo. Eso que ven ahí ahora mismo es el centro era el centro del mundo hace 2000 años. Hay que recordar también que, bueno, lo vemos bastante pobre ahora, tenemos que poner bastante imaginación porque Roma ha estado, se puede decir, prostituida al ser humano y las piedras que antes no había ningún tipo de concepto de proteccionismo sobre los elementos históricos o la parte pasada, hasta el siglo XIX prácticamente, 18-19 no empieza a haber esa conciencia pero realmente no se lleva a cabo hasta el siglo XX, cuando ya se empieza a determinar una gran responsabilidad por proteger todo el patrimonio. Durante muchos años se sirvió de cantera. Esas piedras están, prácticamente podemos verlo en edificios medievales y posteriores que se han tomado después de ciertos terremotos, incluso sin haber terremotos, se usaba esa piedra para construir en otros lugares, ¿no? Pero sí es cierto que todavía tiene esa parte interesante bueno, de ser una de de los recorridos donde podemos hacernos una idea de cómo eran las ciudades o cómo era la capital del imperio. Pues ya acabando casi aquí del recorrido que estamos haciendo de norte a sur, nos bajamos ya al sur casi del todo, ¿eh? Es un centro sur, pero ya lo podemos denominar sur de Italia. Estamos hablando de Nápoles. Lo que ven al fondo allí, esto que ven aquí, esto es el volcán Vesubio. El volcán Vesubio, que es el responsable también de una de las visitas más importantes y más emocionantes que van a hacer en Italia, que es la visita de Pompeya. Yo soy totalmente un enamorado del sur de Italia. Yo les he dicho que a mí me gusta mucho Italia, que Italia es muy especial de norte a sur, pero yo tengo una debilidad muy especial sobre el sur de Italia por cuestiones más personales que otra cosa, pero al final tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver porque la gente hace también las ciudades. Yo cuando he estado en Italia, donde tengo mis amigos, allí no duermo en el hotel, duermo en casa de amigos, es en Nápoles. En Nápoles la familia se tiene muy en cuenta y cuando tú te haces un sentimiento de pertenecer a un entorno cuando estás mucho tiempo fuera de tu casa, pues, pues uno pues como que lo acepta y lo lleva un poco a la parte personal. Pero es que no podemos olvidarnos que es una también que es una de las ciudades que tiene uno de los elementos barrocos más bellos de toda Italia. En Nápoles no se puede ver solamente desde el exterior, porque si la vemos desde el exterior, Nápoles nos parece una ciudad bastante compleja y bastante difícil de amar, pero si a Nápoles la vemos en el interior de las grandes iglesias, de la catedral, de ver el Cristo entrevelado, de muchas cosas así, nos dejaría totalmente impactados, además de sus tradiciones, además de las características del sur de Italia. Casi todo lo que nosotros conocemos como cosa típica de Italia es casi todo del sur, muchas de ellas. Cuando hablamos de las canciones, O Sole Mio, Funicolì, Funicolà, todo eso es el sur de Italia. Cuando vemos a la gente hablando con mucha gesticulación, eso es el sur de Italia. Eso es Nápoles, eso es Campania, eso es toda esta zona sur que al final nos ha llegado como los tópicos de Italia son de allí. Los grandes monumentos cinematográficos como Sofía Loren, Marcello Mastroianni son del sur de Italia, son napolitanos o son de barrios próximos a Nápoles. Una de las islas más famosas y más bellas que tenemos en el Mediterráneo, la isla de Capri. Eso es el Plaza Piazza del Plebiscito en el centro. Eso es uno de los 4 castillos que hay podría denominarlo, pero no vamos a entretenernos tanto, pero de los castillos que hay dentro de Nápoles, y ahí tenéis Capri. Esto es una de las grandes islas ya usada por ejemplo, el emperador Augusto como vacaciones. Ahí con su famoso limonchelo, porque si algo tiene bueno en la zona sur también, tenemos un volcán, ojo, que el Vesubio todavía está en activo, está dormido, su última erupción fue en los años 40
del siglo pasado y ya están esperando porque por media ya debería haber despertado, pero bueno, todavía está aguantando ahí. Y esas erupciones y esa lava luego ha hecho que tenga unos terrenos muy ricos por ejemplo, los cultivos de árboles frutales o, por ejemplo, viñedos. Ahí se hace una de los vinos también importantísimos, el Lágrima Christi, las lágrimas de Cristo, o la falanguina también, muy, muy, muy famosa. Y luego, pues bueno, pues cerquita de Nápoles tenemos esta maravilla. Esto sí que es uno de los puntos donde yo, fijaros que las comparaciones son odiosas, pero si tenemos que hablar, por ejemplo, que uno va a Perú y no puede dejar de conocer Machu Picchu, si que le gusta la arqueología, si le gusta la historia, uno que va a Italia y llega a Roma tiene que conocer Pompeya. Pompeya es la representación perfecta de lo que era. Estamos viendo calles, estamos viendo, mirad aquí, los primeros pasos de cebra o los primeros pasos de peatones que existían, porque a pensar que todo esto estaba estudiado para que bajaran todas las aguas residuales, tenían los primeros alcantarillados, aquí se ven prácticamente los hornos, las casas o los palacios romanos se ven con los mosaicos originales, pinturas originales. Es que estuvo parado en el tiempo 2000 años. No es como Roma, que, como se ha dicho, estuvo prostituido 2000 años para el ser humano. Aquí ha estado parado en el tiempo. Y aquí vemos, como digo, hasta las termas, vemos cómo estaban construidas para que no se condensara el agua, o sea, auténticas obras de ingeniería. Los tubos de plomo que llegaban hasta las fuentes, se ve absolutamente todo eso, se ve la erosión de los carros por donde iban, si ven entre las piedras aquí en esta parte, por ahí se ve perfectamente la erosión de los carros tirados por animales. Se puede visitar el lupanar, se puede visitar la zona del prostíbulo, que es una característica también que en aquella época era muy habitual. Nos vamos caminando y nos vamos encontrando pues elementos con forma de pene que hacen de flecha para irnos marcando hacia dónde se va hacia el prostíbulo, ¿no? Y es que es interesante porque se ven las pinturas originales de lo que se hacía ahí. Hay muchas cosas. Por ejemplo, las prostitutas salían afuera y empezaban a aullar para llamar la atención de los marineros, porque era una ciudad de puerto. Y entonces aullaban, por eso se llaman lupanar, de lupo, de loba, porque aullaban para que puedan llegar. Fijaros una cosa importante. ¿Quién amamantó a Rómulo y a Remo? ¿No? Y eso mucha gente no tiene esa información, ¿no? Para poder entender un poco también la historia de la mitología y la leyenda romana, ¿no? Ahí tenemos esto lo que nosotros damos en el sur. Ojo, nosotros en el sur tenemos un recorrido que hacemos algo muy diferente de todos los demás. Vamos a conocer no solamente Pompeya, vamos a conocer uno Paestum, vamos a conocer uno de los anfiteatros romanos más grandes y más importantes del, de Italia, más que incluso fue más grande que el Coliseo en su momento. Coliseo solo hay uno, recordadlo también. Vamos a ir en barco para hacer un recorrido por toda la costa amalfitana que os voy a mostrar. Ahí tenemos la costa amalfitana. No la hacemos en autobús, la hacemos en las épocas que podemos, vamos desde, por ejemplo, Sorrento nos vamos a Positano y nos vamos a Amalfi en barco. Son cosas, experiencias que no tiene todo el mundo y que hay que intentar aprovechar para conocer. Es una maravilla que podamos disfrutar de todo esto con esta península sorrentina que nos mira directamente hacia ese mar Tirreno, donde vamos a poder disfrutar pues de estas imágenes que tenemos siempre en mente, de esas películas románticas también que vienen con ese carro conduciendo, ese auto conduciendo o manejando por esas curvas rodeadas de casas mirando por los acantilados hacia el mar, ¿no? Ahí tenemos toda esa parte con Salerno, nosotros dormimos además en plena costa amalfitana, dormimos en Sorrento y dormimos en Salerno. Como finalizar, como la hora que si vais a tener hambre, pues terminar con este prosciutto también con trufa y con ese tipo de cosas, con esa albahaca que tengáis también. Bueno, pues un recuerdo de que se está acercando la hora de comer y que yo tampoco quiero entreteneros mucho más. Espero que este recorrido así un poquito rápido, con un poquito de historia, un poquito de tradiciones, un poquillo también de gastronomía y tal, os haya servido para tener una idea a estos puntos. Recordad que nosotros no solamente hacemos los grandes itinerarios con esas tres ciudades, recordad que nosotros en cada región tenemos
un regional para conocer mucho más, como os digo, con experiencias de visitar bodegas, con experiencias de viajes en barcos, con experiencias de lugares arqueológicos que no visita todo el mundo. Eso es muy importante para saber que hemos conocido bien un destino. Yo espero que os haya transmitido un poco, pues como os decía, este amor que tengo por esa península, por la península itálica, por Italia. Que os dejo ahora por si tenéis alguna pregunta o alguna cosilla que queréis saber, por ejemplo, temas de si tenéis saber qué época es mejor, cuándo hace más frío, más calor, si necesitáis saber la moneda es el euro, como lo tenéis bastante claro, esa parte, cómo es de caro en este momento, esas cosas, si tenéis alguna duda respecto a eso, os puedo ir sacando de esas dudas. Recordad que es un país que es bastante exigente a veces para caminar, que hay que ir con buen calzado y predispuestos a caminar, porque se hacen muchas visitas a pie, porque no se puede conocer de otra forma, porque las ciudades, las partes históricas, hay que conocerlas a pie y que no podemos hacerlo, si no, no lo conoceríamos, porque Florencia o se hace a pie o se hace a pie. San Gimignano tienes que subir sí o sí a pie. Hay unos puntos que nos facilitan, pero luego hay que caminarlo. Así que hay que saber que hay que tener no una gran condición física, pero sí que queremos conocer, no podemos tener mucho problema para meternos en todos esos puntos. A grandes rasgos siempre podríamos conocerlo, claro que sí, y siempre vamos a echar una mano si uno a lo mejor no tiene una gran condición física, es que no necesitamos una gran condición física, necesitamos estar bien, tranquilamente, para poder conocerlo todo lo máximo posible. Además hay que caminar y llegar con dolor de pies y de espalda a la habitación después de todo el día de trabajo. Y como os digo, fechas buenas, siempre las que son de temperatura intermedia. En invierno está bien, lo que pasa es que nos anochece muy temprano. En verano hace a veces demasiado calor. Primavera, a inicio de verano está bien. O finales de verano, principios de otoño está bien. Porque luego ya nos metemos en octubre, noviembre y empezaríamos un poquillo con las pocas horas de luz y que hay que. También el verano está más masificado. Entonces, bueno, espero, Vero, Tomás, José Tomás, más o menos que os haya servido esto. No sé si tienen preguntas, aquí estoy, a disposición. Gracias, Josécho. Pues sin duda nos has hecho viajar rápidamente, pero teniendo una idea clara de cuáles son los puntos que vamos a querer visitar en nuestro próximo viaje a Italia. Y sí, tenemos diferentes preguntas. Me voy a ir de la última hacia arriba y nos pregunta Margarita Díaz si es conveniente viajar en diciembre, que si tenemos ya algún tour o algo para celebrar eh, fin de año. Ver, José Tomás ahí puede tener, porque tiene la información respecto a México con más claridad. Nosotros viajamos todo el año, a Italia trabajamos todo el año. Es verdad que los encantos o los que son más regionales, hay veces que no funcionan todo el año. Pero, por ejemplo, para hacer un Roma en Nochevieja, si coincide por fechas de los destinos y tal, sí se podría. O a lo mejor te puede tocar en Florencia o te puede tocar en Venecia. Pero nosotros en Italia lo trabajamos todas las semanas, está pasando siempre hay un viaje por Italia todas las semanas. Incluso dos o tres pueden llegar a coincidir semanalmente, o sea, durante todo el año. Lo que pasa es que no sé ahí si hay alguna cosa respecto a México que no me quiero yo ahí meter, eso le dejo yo a José Tomás, porque son muchos mercados y cada uno tiene algunas características diferentes. Sí, es correcto, José. Efectivamente, la programación que tenemos opera durante el mes de diciembre, pero como bien dijiste, deja de operar algunos de los regionales durante esa temporada. Entonces, a partir del mes de octubre se suspende operación, se retoma posteriormente, pero bueno, para despedir el año, la noche vieja y demás, hay itinerarios que van a poder hacer Roma terminando en Milán, quizá siendo la parte de Milán y bajando. Y recuerden que tenemos muchas combinaciones que incluyen Italia. O sea, se puede hacer un recorrido que inicie en Milán, baje hasta Roma y luego suba por la costa hacia Barcelona, terminar quizás hasta Madrid, París. O sea, se van a encontrar con mucha alternativa de producto y Vero, todo el equipo de la Casa del Viaje conoce también muy bien el producto, les van a poder asesorar en ese sentido, pero sí, para despedir el año van a poder encontrar una gran variedad de alternativas que incluyan Italia. Es correcto. Si requieren más información de alguna fecha, con todo gusto pueden, vamos a dejar en el chat nuestros datos para que podamos atender de manera especial cada solicitud. Muchas gracias, José Tomás. Gisela nos pregunta requisitos para mexicanos, pues hasta el momento únicamente pasaporte vigente, no hay más, y su seguro de asistencia, eso también es bien importante.
Nos comenta María Antonieta o si nos pueden comentar un poco de Sicilia, algo rápido que podamos comentar. Comentas tú, comento yo si quieres. Yo No, te digo porque en Sicilia también tenemos destino, perdón un segundito, pero lo único que también no es todo el año, ¿eh? No es todo el es año. correcto, pero sí tenemos programas que hacen Sicilia, por supuesto. Ok, nos preguntaba Leti Coria si agosto es buena época para viajar, pues va un poquito con el tema del verano y la Del verano de temporada, la ¿no? época, entre comillas, es el peor mes, quiero decir. ¿Por qué? No es el peor mes a nivel, a lo mejor no hace tanto calor como en el mes de julio. Es un mes que es complejo. Todos los meses son buenos para conocer Italia, ¿vale? No hay problema. Pero el problema es, si no le gusta la masificación, el mes de agosto es cuando dan las vacaciones en toda Europa en general. O sea, en Europa en general, en el mes de agosto la gente está de vacaciones. Suele tener bastante gente en general en todos los sitios. Pero es cierto que en Roma se disfruta mucho porque no hay tráfico. O sea, por ejemplo, en Roma, no las distancias, por ejemplo, en el mes de junio, que todavía hay coles y la gente está trabajando, yo tengo que salir a lo mejor media hora antes del hotel para poder llegar a los puntos. En el mes de agosto vamos fenomenal por todos los sitios. Todo tiene su cosa buena y su cosa un poquito. Sí es verdad que el mes de agosto suele haber más gente y quizá para el europeo, el mes de agosto no sea el más ideal, pero sí es verdad que yo lo he trabajado toda mi vida y tampoco ha habido ningún drama, se ha disfrutado también, pero es verdad que no, si puede tu posibilidad de hacerlo a lo mejor un mes de septiembre, sería mejor que un mes de agosto. Pero es verdad que son los meses donde tenemos todo abierto, las horas de luz son más largas, los días son más largos, junio, julio, agosto, esas cosas son las cosas positivas. Pero bueno, el calor y la gente no lo podemos quitar. Eso tiene que Claro. ser así. Muchas gracias, Josécho. Nos pregunta también Sandy, ¿qué cantidad de personas en grupos se manejan recorridos, los grupos, cómo vamos en el tema de cuántas personas, mínimo, máximo? Sí, lo ¿Contestas tú? respondo yo, si me permites, Sí, José. sí, sí. Eh, los buses tienen una capacidad hasta 52 plazas, ¿vale? Sí son más largos, pero se mantiene el mismo número de plazas. Y para algunos de los recorridos regionales se usa transporte de menor capacidad, ¿vale? Porque son con operativa de grupos menores, pero los buses que tenemos es una flotilla propia, son de última generación, llevan conexión Wi-Fi, cristales panorámicos, etcétera, etcétera. Si tienen oportunidad y tienen también el tiempo y la curiosidad, échenle un ojito al canal de YouTube. Ahí vienen varios videos de cómo son los buses en Special Tours y que sepan que van a ir cómodos con toda la calidad de servicios que tiene Special Tours en sus más de 50 años, ¿no? Entonces, más o menos es así. Yo tengo que decir Muchas una cosa gracias. más a Claro. favor, que nosotros generalmente son autobuses, muchos de ellos, como dice, de 15 metros, y los tenemos con con las plazas en comparación otros operadores y tal. Nosotros tenemos autobuses, por ejemplo, en un 15 metros pueden entrar hasta 71 plazas. Hay empresas que tienen hasta las 71 puestas. Nosotros estamos en 56 más o menos. Pensar que hay una gran cantidad menos de lugares, a veces que podemos estar en 59. Nunca vamos a pasar de 61 como máximo, pero siempre tenemos 10 plazas o 12 plazas menos que cualquier otro operador que tenga ese tipo de autobuses. Nosotros funcionamos, os lo digo desde la experiencia de haber trabajado con otras empresas también, y como dice, son autobuses como muy cómodos, como digo, hasta 56 plazas en un 15 metros. Estamos hablando que son 2 metros más largos de lo habitual, que normalmente los 13 metros están en unos 54, 52, y nosotros en 15 metros estamos en 56, que podríamos tener uno de 53 de 13 metros con 50 plazas, pero siempre va a ser más confortable. Muchas gracias. Adelante, Carlos Rodrigo. Gracias. Está silenciado. Ah, Está muteado, don Sí, Carlos. Ahora, muchísimas gracias, Verónica. Fascinado por la presentación y la ruta, el viaje virtual que acabamos de hacer. Quisiera preguntarles si ustedes ya tienen estructurados, imagino que sí, algunos paquetes por la experiencia y los años de dominio del tema que pudiéramos promover y facilitar para grupos
de empresarios, ¿no? Sí, sí, de hecho ya tenemos, como comentábamos al principio, más de 100 circuitos en donde se combina Italia y muchos otros en donde es únicamente Italia como destino. Entonces vamos a hacer llegar toda esa información de los diferentes circuitos que estamos manejando con Special Tours para pues precisamente compartir, promover y que todos puedan conocer el destino. Y una pregunta adicional. Cuando ya tienes armado el tour completo, ¿es posible que se desvíen un poco si alguien tiene interés, por ejemplo, durante un trayecto corto de 2 horas, 3 horas? Decir, oye, me interesaría salirme del grupo en este momento y regresar y unirme otra vez al grupo. Ese ¿Puedo tipo de... contestar? Puedo Sí, contestar yo en este tema que en operativas puedo comentar. Vamos a ver, todo lo que está incluido no es obligatorio. Quiero decir, si en un momento determinado alguien me dice, por ejemplo, nosotros tenemos, a mí me ha sucedido, tenemos un día en Florencia y hay personas que están interesadas, que no tienen Pisa en este circuito y están muy interesadas en ir a Pisa. Pero nosotros continuamos para Roma. Entonces, claro, quieren ir a Pisa y regresar, pero nosotros ya hemos salido para Roma. No hay problema. Lo único que hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas. Pueden, sí, yo le digo, mira, este se lo tiene en Roma, llegas a Roma cuando quieras y ya está. Puedes ir, si mantuviéramos ahí, ellos pueden salir y volver al hotel sin ningún tipo de problema. Como digo, al fin y al cabo, eso es su viaje, yo no lo voy a obligar a hacer. Si hay un problema a veces con el tema del equipaje, no todos los conductores a veces quieren arrastrar un equipaje que de alguien que no va dentro del autobús por motivos de seguridad varios. Para que hagas una idea, no va a pasar nada porque nos conocemos y si alguien del grupo dice yo me hago cargo de ese equipaje, no pasa nada. Pero si tenemos que ir de un hotel para otro, de una ciudad para otra, es importante que tenga una persona, se puede hacer, que tenga muy claro, los guías les echamos una mano para decir, oye, me salgo del grupo que voy a hacer tal, que me quiero ir a ver a mi familia que es de aquí, del norte de Italia. Hay muchas veces, muchos casos de estos. No hay problema, nos vemos aquí en este punto. Si alguien se hace cargo de la maleta, si paran en la policía y dice, bueno, no va a pasar, pero podría pasar. ¿De quién son cada maleta? Pues el conductor puede decir, "Pues yo no quiero saber nada", y entonces eso puede causar un problema. Pero generalmente no hay problema, lo solemos llevar, pueden salir y entrar. Como digo, si está incluido, está incluido, pero no le voy a obligar ni voy a ir para decirle, tienes que hacerlo obligatoriamente. Pueden salir y entrar sin problema. Tienen posibilidad sin problema. Lo único que hay que andar también con el cuidado, pues eso, no todos son como yo, no todos son, y hay algunos que se agarran más a la parte legal, entre comillas, que es decir, no puede llevar una maleta a una persona que no. Es igual, de los aviones se sacan las maletas cuando no va el pasajero, pues aquí no va a ocurrir esto porque siempre nos hacemos cargo algunos, porque imaginamos que no llevamos contrabandistas, imaginamos llevamos pasajeros. vale, vale. Ese Y es a mí me gustaría agregar algo, José, Sí. a la pregunta de Carlos. Todos nuestros circuitos incluyen, como bien dijo José Chu, servicios que no necesariamente tendrían que ser obligatorios, pero estos llevan los servicios de traslados de entrada, traslados de salida, se lleva un itinerario con las visitas y siempre van a tener tiempo libre en algún momento. Un tiempo libre en donde el guía en su momento les va a ofrecer alguna visita opcional y que les pueda decir, el día de hoy vamos a visitar tal y esa tarde, si es de su interés, pues van a seguir con el grupo, van a hacer la visita o como bien decía usted, tener tiempo como para hacer una actividad por su cuenta y si están en París y se quieren ir a subir a la Torre Eiffel y hacerse 20,000 fotos desde el segundo piso, lo que sea, que tengan el tiempo para hacerlo. Siempre procuramos que el pasajero tenga tiempo para sí y que tenga la capacidad de decidir si esa visita en particular que tienen en esa tarde libre es de su interés o desea tomarse un tiempo por su cuenta, ¿no? Muchas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias por el tiempo. Creo que fue un webinar en donde realmente conectamos con Italia. Agradecemos a todos su presencia y pues que sepan que de la mano de la Casa del Viaje Special Tours podremos llegar a estos y otros más destinos. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Gracias a gracias a todos. Bonita todos. tarde. Hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima. Bye. Muchas Adiós. gracias. Bye. Gracias.